Hoy la Argentina es el cuarto productor mundial de pickups medianas del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Y por eso soy redundante, mundial del mundo, perdón. Y a veces son datos que desconocemos, ¿no? Y yo no sé si hay muchos rubros, no solo en la industria, en cualquier nivel de actividad económica, que seamos el cuarto jugador del mundo. Después de China, Estados Unidos, Tailandia, viene la Argentina. Y eso no es solo propio de Toyota, es de la industria automotriz argentina. Entonces, creo que eso es una demostración cierta de cómo la industria tiene capacidad, ¿sí?, claramente, de poder ser competitiva y producir, y todo eso puesto en un marco contexto de operar en la Argentina extremadamente difícil. Ya está con nosotros y no vamos a demorarlo. Gustavo Salinas, que es el CEO de Toyota. Ideal para hablar en este momento con él. Hace tiempo lo veníamos buscando y tuvimos la suerte de que pueda estar hoy acá en el stream de Ahora Play. Gustavo, gracias por venir, gracias por sumarte. No, al contrario, buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente, la verdad que buenísimo que te puedas sumar para contarnos un poquito qué está pasando, ¿no? Toyota, todos miran, es el estado del arte, digamos, en la fabricación de autos, en general en el mundo, ¿no? Tengo entendido en Estados Unidos y demás, pero todos acá lo miran, hablando, digamos, con distintos o concesionarios o colegas tuyos de terminales, todos dicen, así se fabrica con máxima eficiencia en la Argentina. Ahora, hay un contexto, ¿no?, que es el contexto de lo que estamos viendo en el sector automotor. Así que vamos a hablar un poquito de todo, ¿no?, de qué ha pasado en estos 2 años, donde el sector automotor en un momento aceleró a full, después se paró. Este año que los que vienen acá y cuentan lo que está pasando en el mercado local, cuentan un panorama muy flojo, ¿no?, de venta de autos. Vamos a hablar un poquito de la competencia china. ¿Qué estás viendo hoy? ¿En qué momento estamos, digamos, ¿no?, en la dinámica económica y en particular para el sector automotor? Bueno, vos mencionaste qué vino ocurriendo durante los últimos 2 años, sí, ¿no? Y con una dinámica, te diría, muy, muy cambiante. Donde por ahí, si fraccionás esos 2 años en semestres, te diría, han sido muy distintos y llevado a años que han evolucionado de manera también muy diferente. Un primer 2024, donde creo que la economía en su conjunto transitó un proceso de ordenamiento muy fuerte y empezamos un primer semestre muy malo y un segundo semestre muy bueno. Y un segundo semestre, te diría, muy bueno, fuertemente apalancado por el crédito, que en el sector automotriz es muy relevante para la adquisición de un bien durable. Después vino el 2025, ¿sí?, donde empezamos un muy buen primer semestre, pero después te diría, un segundo semestre muy difícil, la incertidumbre de las elecciones de medio término, pero también el fuerte incremento de las tasas de interés pegó, de hecho, de una manera muy importante sobre la industria automotriz, siendo consistente con la venta a crédito que te mencionaba anteriormente. Y empezamos el primer semestre de este año, te diría, con números bastante por debajo de lo esperado y con la expectativa, que no es solamente la creencia o la fe, sino la razonabilidad lógica que indicaría que esto tiene que mejorar, y esperando un segundo semestre que se acerque más a lo que era el 2024. Y bueno, y por eso, viendo un poquito la perspectiva, ¿no?, lo que vos contás es un poco lo que también se ve en la macro, ¿no? Empezó mal 2024, terminó muy bien, tanto con las expectativas. 2025 empezó bien y terminó mal. 2026 empieza mal y la expectativa es que siga como. Sí, te diría... Ahora te mencionaba, no solo fe y sí, las ganas, sino sí, que si uno mira los indicadores, ¿no?, y la macro argentina, vos decís, tenés superávit gemelo, fiscal, comercial, récord de dólares de exportación llegando a la Argentina, sectores que van creciendo, heterogeneidad, como decimos, pero en definitiva una economía que de alguna manera va a crecer este año también, viene de un crecimiento el año pasado, debería crecer el año que viene, o sea, hay razones, te diría, macro y racionales para entender que el mercado tiene que recuperar. Venimos con un mercado automotor muy anticuado en la Argentina. O sea, tenemos un parque de 16 millones de vehículos que tiene, te diría, una antigüedad promedio entre casi 15 y 20 años. Y eso es muy visible, estos números son muy visibles para cualquiera que transite en nuestras calles, con lo cual hasta obligatoriamente ese parque tiene que ir actualizándose. Ahora, es cierto que también hay condiciones que tienen que ver más de cara al consumidor, que está haciendo que esta reactivación, por lo menos en el mercado automotriz, no está ocurriendo. Donde por ahí en el mercado automotriz tenés 2 grandes tipos de compradores, el que compra un auto de contado o el que compra un auto financiado. El que compra de contado tiene el colchón. Yo creo que hay colchón. Por un lado está eso, creo que la dolarización que se produjo fin del año pasado, récord en la Argentina,
se hizo un tipo de cambio superior al que tenés hoy en día. Y creo que hay un factor cultural al argentino que tanto le cuesta y tanta confianza tiene el dólar, venderlo por debajo de lo que lo compró. Creo que hay un periodo de adaptación hasta entender cómo se estabilizan todas esas variables. Ahí hay un efecto que está jugando. Y por otro lado también es cierto que todavía en el reordenamiento de precios relativos que tiene la economía hay prioridades que hay que atender y por ahí el auto hoy no está siendo esa prioridad para el cliente de contado. Ahora, eso no quita de que en esas condiciones macro que te mencionaba anteriormente, por ahí este proceso de recuperación del mercado se esté dando más lento, pero yo no creo que se vaya a dejar de dar. O sea, nosotros realmente confiamos en que esto va a crecer. Y después, por otro lado, la parte financiada del negocio automotriz, que es muy relevante, bueno, indudablemente todavía estamos con tasas de interés muy altas en la Argentina, que se dispararon en el segundo semestre del año pasado y que todavía no se acomodan a la expectativa que el cliente tiene. Si uno mira la tasa de interés contra la inflación o contra la misma tasa TAMAR, realmente el spread es muy grande y hace que hoy un cliente no se sienta confiado con esos planes de financiación y que nos está haciendo nosotros como automotrices, o en el caso específico de Toyota, tener que generar algunos planes especiales de nuestra parte de financiación para poder mantener cierto volumen. Ahora vamos a hablar un poquito de Toyota en particular, porque ustedes tienen la ventana de la exportación, ¿no? Son los grandes exportadores de autos de acá, ¿no? Fuera de Mercosur, ¿no? Correcto. Fuera pero ¿hace cuántos años que estás en Toyota? Bueno, este año para mí es un año muy especial porque cumplo 30 años, 30 no años. de edad, eso está claro, Sí. sino 30 años trabajando en Toyota. Comencé en julio del 96, antes de que comenzáramos la producción en la Argentina. Y los japoneses, creo que alguna vez te lo pregunté, pero los japoneses, ¿cómo puede ser que desde el 96, que hubo crisis de todo tipo, sigan acá en la Argentina? Y mira, te digo... Pues pasaron todas, pero crisis terribles. Bueno, Sí. al principio de la charla vos mencionabas lo que es Toyota en el mundo, y Toyota tiene un factor cultural, te diría, muy propio, ¿no? Que es Sí. su ADN, que ocurre en todas las operaciones del mundo, que tiene que ver con valores como la visión a largo plazo, ¿sí? En todas las operaciones. Yo me acuerdo cuando empezamos, en aquel momento en el año 97 comenzó la producción, inmediatamente la demanda de vehículos Toyota era muy grande, y uno tenía la ansiedad lógica, ¿no? De los locales de decir, bueno, produzcamos más, vendamos más, que está la oportunidad, los clientes están esperando. Y en ese momento el management japonés lo que nos decía es, vamos a priorizar la calidad, vamos a priorizar crecer de a poco, hacerlo sostenido, porque preferimos perder una venta hoy y no un cliente por algún problema de calidad e ir creciendo en el largo plazo. Y tan es así que eso se dio que hoy ya venimos liderando el mercado de Argentina hace muchos años, pero siempre con esa visión de largo plazo, que lo que hace es entender y analizar la coyuntura, porque obviamente uno no puede ser irresponsable con respecto al día a día, pero no dejar de mirar nunca ese largo plazo y construir claramente la dirección hacia el futuro. Y eso es lo que se ha visto Toyota en la Argentina a lo largo de tanto tiempo y que se materializa en esa presencia que tenemos hoy, donde hemos llegado de alguna manera a construir una operación que, por ejemplo, para ponerlo en términos de números, implica producir 3 turnos de producción, 180.000 unidades y representar casi el 60% de la producción automotriz argentina. La planta es la de Zárate, ¿no? Tenemos la planta de Zárate. Sí, esa planta, ¿cuántas hay hoy en Latinoamérica? Nosotros tenemos básicamente planta acá en la Argentina, Sí. y planta en Brasil y una planta en Venezuela que no está operando ya hace algunos años. ¿Y la planta de Zárate, a nivel de competitividad, eficiencia a nivel mundial, se compara con plantas, no sé, que hay sudeste asiático, Sí, te diría Japón que mismo? de los vehículos que fabricamos Sí. acá en la Argentina hay 3 polos industriales en el mundo. Uno es Tailandia, el otro es Sudáfrica, el otro es Argentina. Tailandia para todo el mundo de Asia, Sudáfrica para todo el continente africano y Europa, y Argentina para toda Latinoamérica. Nuestra planta en términos de volumen es la que sigue a la producción de Tailandia y produce y exporta para 23 países en toda Latinoamérica. Muchos de esos países... ¿Brasil está ese mercado interno? Brasil, abastecemos el mercado Sí. desde acá, ¿Desde por acá? supuesto, el mercado de Brasil. Y Brasil también produce vehículos que exporta, pero vehículos de pasajeros, no solo vehículos comerciales, especialmente la pickup Hilux. Ahora, en la exportación que tenemos, exportamos a todo tipo de mercados y países. Brasil, por supuesto, es el más grande, pero te diría que el resto de los países de Latinoamérica es un volumen superior incluso al de Brasil. Y a mercados que ya son abiertos, que mercados que compiten hace muchos años con marcas chinas, y a pesar de eso, la Hilux producida acá en la Argentina es hoy el vehículo más vendido en toda Latinoamérica, de todas las categorías, no de pickup solamente.
Eso, por supuesto, no lo podés hacer si no tenés una operación extremadamente competitiva, donde más allá del contexto donde estés operando, a partir de tus esfuerzos de productividad, puedas llegar a esos mercados. ¿Y cómo está hoy el contexto para operar en Argentina? Porque vemos por un lado que el año pasado incluso, ¿no? El año pasado cerró un año, como dijiste, empezó muy bien, terminó mal, pero las ventas el año pasado respecto al 2024 subieron, creo que patentamiento, no sé si... 50%. 50%, sí. es decir, importante. Pero la producción local creo que cayó 1%, ¿no? Porque hubo una incidencia importante de importaciones. Correcto. Hoy, ¿dan los números para fabricar en la Argentina y exportar al mundo, o por lo menos competir también en el mercado local fabricando en Argentina? Mira, hoy te diría que este año tenemos el lindo y complejo desafío de poder generar el volumen récord histórico de producción de nuestra planta acá en la Argentina, con un 80% por supuesto destinado a destinos a mercado de exportación, con una altísima complejidad para la competitividad poder lograr eso. Venimos transitando mejoras permanentes, no solo en nuestra operación, sino también en el marco en el cual estamos operando. El gobierno anunció el mes pasado la reducción gradual de las retenciones de exportación en el término de un año, ¿no?, para la industria automotriz. Eso era una condición, te diría, indispensable, porque los márgenes de exportación son absolutamente mínimos y hay destinos donde estábamos perdiendo dinero con rentabilidad negativa, con lo cual la retención de exportación era un impacto muy malo. Es decir, ese 5% tiene un impacto, 5% es más o menos, ¿no?, el arancel de... En realidad era, sí, pero sobre partes locales, en términos de tasa efectiva terminaba siendo un 2-3%, pero los márgenes de exportación en algunos destinos no es mucho más que eso. Con lo cual realmente viene la Argentina también normalizándose gradualmente, y eso entendemos que es lógico, que va a llevar todavía un tiempo, hay muchas cosas por hacer todavía, pero que van de alguna manera camino a favorecer operaciones como las nuestras de exportación. Ahora, entonces, ustedes, claro, van con la mayor parte de la producción a exportación. Así es. En el mercado local ha entrado la importación fundamentalmente de autos chinos, ¿no? Sí. Que vienen ganando participación. ¿Cómo ves esa situación? Porque una cosa es un mercado expansivo con mayor competencia importada, y otra cosa es un mercado local, como decimos en los últimos meses, contractivo, ¿no? Sí. En realidad con diría, una participación creciente de las marcas chinas, ¿no? el mercado se abrió no solo para marcas chinas, sino antes teníamos mucha restricción para todo, cosa que es sana desde el punto de vista de lo que tiene que ser un mercado normal en cualquier lugar del mundo. Las marcas chinas es más reciente el ingreso, desde fines del año pasado. Utilizando un cupo básicamente con un beneficio de no tener ningún arancel de importación, están ingresando muchos vehículos, no solo de marcas chinas, ¿no?, sino de origen de producción china, aprovechando ese cupo de alguna manera con el incentivo fiscal. Eso está haciendo de que el mercado tenga mayor oferta, vos recién lo mencionabas, en un mercado que se está contrayendo este año, porque uno mira los números, te diría, hasta el mes de mayo, y el mercado doméstico en patentamiento viene cayendo un 10%, pero en las ventas a concesionarios viene cayendo más, un 20%. Entonces, eso hace que hoy el mercado doméstico tenga una complejidad muy especial, porque tenés mucha más oferta de marcas, de volumen, en un mercado que se está retrayendo. Pero ahí vuelvo a lo que te decía antes. La expectativa nuestra es que el mercado vaya recuperando y que obviamente la competencia va a seguir existiendo. Eso es sano para los clientes, es sano para nosotros, para todos, para exigirnos cada vez más a ser más competitivos, pero en definitiva también es cierto que esa expectativa del mercado en recuperación, bueno, esperamos nosotros que ocurra en el segundo semestre, y te vuelvo a decir, creo que hay condiciones para que eso pueda ocurrir. En la ecuación, digamos, ¿no?, porque los que están volcados fundamentalmente al mercado local, que son prácticamente todas las terminales menos Toyota, dicen, hoy no nos cierran los números, digamos, estamos vendiendo, eso lo dicen las terminales y sobre todo los concesionarios, que dicen no le quieren comprar autos a las terminales. ¿Hoy es más rentable el mercado de exportación que el mercado local? No, tienen características diferentes, porque tampoco podés hablar de un único mercado de exportación.
tenés mercados como Chile, que son ultra competitivos, tenés mercados como el Caribe, que son más pequeños y tenés menos competencia, entonces también hay mucha diferencia en esos mercados. Es cierto que en el mercado doméstico hay un esfuerzo muy grande de todas las marcas y de la red de concesionarios, porque como decíamos, ¿no? Tenés mucha más competencia en un mercado mucho más chico, lógicamente los márgenes se han reducido absolutamente al mínimo, y eso hace que, obviamente, comparado con otras épocas, la rentabilidad haya caído drásticamente. Ahora, a partir de ahí está la capacidad de cada una de las marcas y de cada concesionario de poder ser productivo y competitivo y generarle sustentabilidad a su negocio. Es un desafío, se está transitando ese camino, pero es normal en cualquier otro lugar del mundo. Súmate, Gómbolo. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿cómo estás? Bien. Pregunta de cómo estás viendo el avance de la electrificación en Argentina. Por un lado, la venta de autos híbridos, eléctricos, y también al mismo tiempo se conoció esta semana un preacuerdo entre Tesla y YPF para avanzar en cargas y estructura vinculada a este mercado. ¿Lo ves un mercado todavía muy incipiente? ¿Hay mucho potencial de corto o mediano plazo? ¿Y cuál es la perspectiva de Toyota? Mira, la electrificación es un proceso que se está dando y que va a continuar progresivamente aumentando, eso es una realidad. Y cuando hablamos de electrificación, lo que hay que tener presente es que hay diferentes tipos de tecnologías de vehículos electrificados. Nosotros en el año 2010 introdujimos el primer vehículo electrificado, que fue el Prius, como vehículo híbrido acá en la Argentina, con la idea de empezar a conocer esta nueva tecnología y que los clientes se fueran adaptando. Y después, a partir del Prius, introdujimos el Corolla, Corolla Cross, RAV4, Yaris Cross, etcétera, entendiendo que aún la tecnología híbrida es la tecnología más práctica para los clientes en Latinoamérica y también acá en la Argentina, en el aspecto de que vos tenés una reducción, te diría, considerable de emisiones de gases contaminantes, pero también de reducción de consumo de combustible, pero no dependiendo 100% de la carga, ¿sí? Puramente eléctrica. Por las distancias. Por las distancias y también por la infraestructura en la Argentina. Sí. Vos no tenés hoy todavía una red de infraestructura de carga suficiente para que en cualquier momento puedas cargar un vehículo. Y también por un tema de costo de los vehículos eléctricos y de, te diría, practicidad o accesibilidad de la gente a ese tipo de vehículos. Ahora, Toyota ha desarrollado lo que se llama una estrategia de multitecnología, que es, además de los híbridos que hemos introducido, también ir introduciendo vehículos híbridos enchufables, que son vehículos con baterías más grandes que vos podés cargar, pero no dependés 100% de la carga eléctrica, y vehículos puramente eléctricos. De hecho, hoy en la Argentina, como marca, tenemos todas las tecnologías disponibles. A partir de ahí, cada cliente, y de acuerdo a la infraestructura, cómo se vaya desarrollando, irá creciendo el volumen de acuerdo a la demanda. Nosotros creemos que todavía por un tiempo los vehículos híbridos van a ser mayoritariamente los más prácticos para los clientes y gradualmente, poco a poco, los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos van a ir creciendo. ¿Toyota es número 1 en ventas en Estados Unidos? Toyota es número 1 en ventas en todo el mundo, en Estados Unidos y en todos los continentes. Y yo siempre digo, lo sabe eso, digamos, que Toyota es número 1 en ventas. Sí, lo sabe. Y Toyota, por supuesto, tiene mucha... Claro. Toyota tiene la siguiente característica. Es número 1 en todos los continentes del mundo, salvo en Europa, que es número 2, pero produce en todos los continentes donde está presente. No es una marca que se instala para vender, sino que es una marca que se instala con fuerte, te diría, foco de producción en cada región. ¿Por qué hay esa diferencia, ¿no? de que los chinos son vistos como una amenaza y Toyota es visto parte del sistema, ¿no? ¿Tiene que ver con que, bueno, obviamente Japón es un país capitalista que está alineado o tiene que ver con una cuestión también que se está disputando la cuestión tecnológica, ¿no? De quiénes llegan primero a la electrificación con las mejores baterías de la manera más eficiente y sobre todo los precios más baratos, ¿no? De hecho, hubo muchas críticas al gobierno por las terminales diciendo que este cupo de importación que se puso en $16.000 FOB, muy bajos los precios, y en esos precios, sin aranceles, bueno, era prácticamente una invitación a los chinos fundamentalmente, ¿no? Y muchas terminales, algunas han puesto otro tipo de vehículos con aranceles, pero igualmente entran muy competitivos, fabricados en China, pero el de cero arancel
era invitación a las marcas chinas puras. ¿Por qué son vistos como una amenaza los chinos? A ver, yo creo que son vistos como una novedad y una disrupción, porque es cierto que a nivel de la industria automotriz globalmente... Pero en Europa son vistos como una amenaza, digamos. No, correcto, pero... Están todos en alerta con Estados Unidos. Bueno, Trump por una cuestión estratégica no quiere saber nada con los chinos. Yo te diría, nosotros más que como una amenaza lo vemos como una realidad. Hoy la industria china participa del 30% del mercado automotriz global, eso es un hecho. En la Argentina por ahí es más nuevo para nosotros, es más llamativo porque es reciente, pero yo te decía, nosotros exportamos a muchos países, con los cuales estamos compitiendo con los chinos ya hace por lo menos 10 años esta parte. Y han ocupado también un mercado similar al 30%. Entonces, dentro de eso, las distintas regiones han tomado distintas acciones porque hay una cosa que es cierta. Vos estás compitiendo con toda una industria que tiene un fuerte apalancamiento, te diría, en lo que es el respaldo del Estado para una política industrial muy agresiva y muy expansiva, que tiene una capacidad de producción que excede a su mercado doméstico, por lo cual, por ende, y naturalmente tiene que expandirse en el sentido de buscar mercado de exportación, y con muchos beneficios e incentivos, de alguna manera, fiscales locales en China, que el mundo occidental no tiene. A partir de ahí, cada región ha tomado distintas acciones y distintas contramedidas. Trump, por algo Estados Unidos, la más extrema del 100% de aranceles. Europa ha tomado otro tipo de medidas. Bueno, acá en la Argentina hemos tomado otro camino para... Sí, al revés de Europa. Más de apertura. Hemos aguantado y hemos abierto un cupo que es prácticamente utilizado o aprovechado solamente por productos fabricados en China, no solo por marcas chinas. Ahora, la pregunta ahí es, sacando obviamente a las terminales norteamericanas que operan en China y demás, los autos chinos, ¿ustedes consideran que vienen subsidiados o digamos, atraso por el Estado chino o por subsidios a la exportación, lo que sea? No, está claro son competitivos de mercado. No, está claro que la industria china tiene claramente un apoyo y una política industrial definida, sí, público-privada, eso es una realidad. Y también, obviamente, tenés condiciones de competitividad propias de los chinos que tienen que ver con la escala, con el desarrollo de electrónica y de tecnología que han tenido, que donde son realmente muy competitivos. Creo que se da una combinación de ambos factores. Te reuniste hace unos días con el ministro de Economía. Así es. Con Luis Caputo. ¿Qué discutieron en esa reunión? ¿No? Porque se conoció poco de la reunión. No, básicamente estos temas que estamos conversando ahora, cómo está la situación del mercado, cómo estamos viendo la exportación. También reconocerle que la decisión de empezar a bajar gradualmente las retenciones de exportación son muy importantes, porque nosotros siempre estamos buscando cómo poder seguir creciendo y nuestra producción en ese 80% de exportación estaba siendo muy dañada por las retenciones. Entonces, Pero perdón, el gobierno hizo la promesa de eliminar las retenciones a la exportación el año pasado para fin de año. Bueno, y eso se postergó. Siempre en realidad estuvo sujeto a la situación fiscal que lo permitiera. La baja de la recaudación. Exactamente, y eso lo entendimos nosotros y nos parecía lógico, por eso también el tiempo que transcurrió, nosotros no hacemos una crítica respecto a eso porque la regla era muy clara. Entonces, sí, la decisión que se tomó ahora, que por ahí lo deseable hubiese sido antes, por lo menos ya marca un camino, un inicio de reducción en un periodo de un año. ¿El gobierno hizo bien en bajar, primero empezar con el tema de la baja del llamado impuesto al lujo de los autos de alto valor, antes que con las retenciones? A ver, podrá ser un tema de secuencia, pero yo creo que sí, porque vos, por ejemplo, fíjate, en lo que se llama el impuesto interno, ¿no?, que era el impuesto al lujo, sí, cuando se dio la baja a los vehículos del segmento medio, porque se llamaba lujo, pero prácticamente empezaba a alcanzar a todos los modelos, lo que se logró en ese momento, parte del crecimiento del 50% del mercado, es al haber sacado ese impuesto vos generaste más demanda, que a la larga terminó generando más recaudación fiscal al gobierno por esos vehículos incrementales que se vendieron. Con lo cual esa medida fue virtuosa tanto para los consumidores como para las cuentas fiscales. Entonces, desde ese punto de vista creo que sí fue acertado los tiempos que se manejó eso. Volviendo al tema de exportación, hubiese sido deseable que fuera antes. También entendemos las restricciones que ocurrieron. Sí, la verdad que hay toda una discusión respecto a las retenciones para el campo y demás, ¿no? La soja. O los cereales, pero en el caso del sector industrial no existe en el mundo. Las retenciones no tienen. No, en el mundo competitivo, sí, y compitiendo con la industria china como lo hacemos en los 23 países, no existen los impuestos a la exportación. Eso es decir, vos exportás, no sé, a Ecuador, por decir un país. Y ahí confluye, no sé, México, y te pongo Brasil, sí, el caso Argentina. Más extremo. Sí. Siempre se habla de Chile, que es el mercado de la economía, sí, más abierta, sí, de todas.
En Chile vos tenés 90 marcas, ¿sí? Prácticamente 100 marcas de todo tipo. Y China deben ser por lo menos la mitad. Competir en Chile es realmente muy difícil. Bueno, en Chile en el año 2025 el vehículo más vendido de todos fue la Hilux producida en Argentina, a pesar de todas las circunstancias. Por supuesto con un esfuerzo grandísimo de nuestra parte, pero ahí es donde no tenemos ningún margen para estar absorbiendo ni derechos de exportación, pero te soy sincero tampoco, ni tampoco los impuestos provinciales, municipales que seguimos cargando sobre las operaciones de exportación, con lo cual es cierto que el diálogo que tenemos con el gobierno nacional respecto a la competitividad para exportar es el diálogo que tenemos que seguir profundizando a nivel de municipios y a nivel de provincias. Esa Hilux vendida en Chile, ¿no? Que no sabía que eran ahí número 1, digamos, en Chile. Sí. Hubo bastante polémica. ¿Se vende más barata que en Argentina? Hoy no. Hoy tenés un precio prácticamente similar en Chile y en Argentina con respecto a la Hilux, y la Hilux de Argentina con un precio en Argentina muy por debajo del resto de los países de acá de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que equilibró esa situación? Porque en su momento se dio toda una polémica de que era más barata en Chile una camioneta fabricada en la Argentina. Bueno, lógicamente producir un vehículo para venderlo en Argentina es más caro que producir un vehículo en Argentina para exportarlo. Vamos a decir por qué, si es la misma fábrica, los mismos operarios y todo. Y porque la carga impositiva que tiene un vehículo para el mercado doméstico no la tiene, digamos, para lo que es el mercado de exportación. Con lo cual ya por definición un vehículo vendido en Chile es más barato que un vehículo vendido en Argentina, porque el costo de producción es diferente. Es decir, acá hay una devolución de impuestos, por ejemplo, te devuelven... Para alguna parte, sí. No para todo, Sí. para alguna parte. Sí. Con lo cual ya el costo de producción es diferente. Y el costo de comercialización, tenés una diferencia también gigantesca en lo que es vender un auto en la Argentina de vender un auto en Chile. Un auto vendido en la Argentina, si yo te pongo nada más ingresos brutos, por decir. Yo pago ingresos brutos cuando le vendo el auto al concesionario. El concesionario paga ingresos brutos cuando le vende el auto al cliente, ¿sí? Ya de ingresos brutos tenés entre tasa 3, 4% de cada lado, acumulado tenés un 10% ahí nomás de ingresos brutos. Si además lo produje ese auto acá y voy a los proveedores que me formaron parte de la cadena de producción y cada uno fue pagando ingresos brutos, imagínate todo eso sobre el precio final. Con lo cual pensar que un auto pueda valer lo mismo en la Argentina que en Chile, te diría, es prácticamente muy difícil o imposible, desde el punto de vista tanto del costo de producción como de comercialización. Vos ves un mercado de la Argentina, porque hay toda una discusión, ¿no? Si la Argentina va a tener en el futuro industria automotriz o no. Parece que esa discusión está presente, pero no está la discusión de si va a estar Toyota, porque evidentemente Toyota va a seguir estando, porque como vos contás, exporta a toda Latinoamérica y ha pasado el 2001, ha pasado todas las situaciones. Pero hay una, y hoy, si me contás que el 80% es exportación, el negocio está hoy fundamentalmente en otro lado. Pero hay toda una discusión, si en general de la industria, ¿no? Sabés que esa discusión, si el gobierno tiene... Y en particular, si la Argentina, por las características, por el mercado, el tamaño del mercado y demás, da para tener industria automotriz volcada acá al mercado interno. ¿Vos tenés alguna visión respecto a eso? Sí, y muy clara, y te lo pongo en datos de la realidad, ¿no? Hoy la Argentina es el cuarto productor mundial de pickups medianas del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, y por eso soy redundante, mundial del mundo, perdón. Y a veces son datos que desconocemos, ¿no? Y yo no sé si hay muchos rubros, no solo en la industria, en cualquier nivel de actividad económica, que seamos el cuarto jugador del mundo. Después de China, Estados Unidos, Tailandia, viene la Argentina. Y eso no es solo propio de Toyota, es de la industria automotriz argentina. Entonces, creo que eso es una demostración cierta de cómo la industria tiene capacidad, ¿sí? Claramente, de poder ser competitiva y producir. Y todo eso puesto en un marco contexto de operar en la Argentina extremadamente difícil. Porque hay cosas que por ahí a veces no trascienden, no se conocen, pero las empresas que estamos produciendo y estamos operando acá en la Argentina, lejos de contar, y ocurre en otros mercados, ¿no? Recién hablamos de la producción industrial china, cómo busca expandir sus mercados de exportación. La industria argentina ha ido no solo contribuyendo con empleo, con inversión, con desarrollos, digamos, tecnológicos, sino también impositivamente en forma, te diría, muy importante, pero no solo en la cadena de impuestos directos que habitualmente son los que reconocemos, sino también el régimen de retenciones, de percepciones impositivas que tiene la Argentina es perverso para el tipo de producción que tenemos. La industria argentina automotriz ha ido de alguna manera subsidiando al Estado argentino a lo largo de muchísimos años. Y no me refiero
No estoy hablando del presente, estoy hablando de la historia que se viene normalizando, pero que eso aún continúa. Con lo cual, en una Argentina que termine de poder, te diría, normalizar su macro y su operación. En general, para ser un poco también justos, es que no solamente fue la industria argentina, sino también fueron los consumidores los que terminaban subsidiando. Relativamente, Sí. yo te diría relativamente, porque uno mira los resultados de las industrias automotrices y la nuestra, por ejemplo, en muchos años ha sido pérdida negativa. Nosotros no distribuimos dividendos desde el año 2012 a la casa matriz. Con lo cual no ha sido un negocio en la Argentina brillante en ese sentido. Lo que pasa es que esa visión de largo plazo y de continuidad de producir donde estamos vendiendo lo que tiene Toyota nos ha hecho fuerte y mantenernos acá. Pero durante los últimos, te diría, por lo menos 10 años, ha habido una contribución de la industria en términos, como te digo, ¿no?, de incremento en términos de lo que es créditos fiscales, financiando al Estado. Bueno, ni hablar los problemas que hemos tenido los últimos años del gobierno anterior respecto a lo que es la imposibilidad de pagos al exterior. O sea, ha habido un esfuerzo de la industria, te diría, que no existe ninguna otra operación del mundo. Y a pesar de todo eso... Por permanecer en Argentina. Por operar, por producir de todas las marcas. Por operar y producir en la Argentina. Y a pesar de eso, la Argentina se logró consolidar como cuarto productor mundial de pick-up y con una red de proveedores, y esto es lo más importante, con una red de autopartistas muy fuerte gracias a esa especialización que tenemos en este segmento. Entonces, yendo a tu pregunta nuevamente, yo creo que sí, que se demostró con hechos y que si nosotros seguimos en esa línea, porque por ahí la industria es muy amplia, si queremos producir algún tipo de vehículo muy especial, seguramente no vamos a ser competitivos, pero en vehículos comerciales con certeza. Es decir, que la Argentina puede encontrar ahí una especialización. Lo encontró, de hecho lo encontró. Lo encontró y puede aprovechar ahí no solamente el mercado local, sino el mundo. Exactamente. Fabricando este tipo de vehículos. Y que hoy lo hacemos a Latinoamérica y que se puede llegar a abrir a otras regiones del mundo en la medida que sigamos ganando competitividad. ¿Y ese es un proceso que solamente lo va a encontrar el mercado o también es necesario un acompañamiento del lado del Estado? No, yo creo que del Estado no hace falta acompañarlo desde el punto de vista de incentivarlo, sino sí de continuar el proceso de normalización de la economía. Entonces, si nosotros queremos ganar mercados y profundizar este camino, y seguramente nos tendremos que sentar con los municipios, con los gobiernos provinciales a revisar ingresos brutos, tasas municipales, en algún momento el impuesto al cheque que también viene en cascada, eso debería desaparecer. Los costos, te diría, laborales no salariales, las cargas que tenemos todavía de impuestos al trabajo son muy altas, todo eso Hoy se traslada a la exportación. patentar un auto cuesta 7% del valor del auto. Sí, ¿Eso así en todo el mundo? No, decididamente no. ¿Cuánto cuesta? Ni patentarlo y te diría bastante menos, por ahí costará 4 o 5% nomás, Sí. pero lo que es más grave es la patente mensual que uno paga del vehículo, que termina siendo otro 8 o 7% a lo largo del año. Vos tenés países, no sé, yo tengo a mi hijo viviendo fuera en Europa que se compró un Corolla Cross y paga de patente 50 euros durante todo el año. Y de repente vos tenés un Corolla Cross que está pagando el 7%, también el 8% de valor del vehículo todos los años. Pero eso es porque es un híbrido que tiene algún... No. La patente Es simplemente no. por lo que es el La pago de patente en patente. Argentina es carísima. cara. No, es carísima. No sabía. Es carísima y comparada Ah. con países de la región también, mucho más. Y lo más, si querés, paradójico de todo es cara para andar en rutas que son intransitables. Claro. Porque si vos dijeras, supuestamente la patente debería contribuir a una infraestructura destacada, no la tenés. Y eso obviamente Por eso, desincentiva... y todo eso va haciendo que el mercado, la la renovación del Argentina, auto, exactamente. Hoy tenemos una antigüedad del parque que está entre 15 y 20 años. Y vuelvo a lo que decía al principio de la charla. Miremos en la calle las patentes viejas y cuando uno le presta atención, y es un poco un toque que tengo a veces, todavía seguir viendo mayoritariamente patentes viejas. El tiempo que nos va a llevar renovar y actualizar ese parque va a ser muchísimos años. ¿Vos ves un mercado local de cuántos autos? ¿No? Porque la Argentina ha tenido esas cosas de la macro, ¿no? Que dan oportunidades. 2013 1 millón de autos, ¿no? Claro, Sí. había 50% de brecha cambiaria, había dólares y se importaban los dólares al oficial, los autos al dólar oficial, con lo cual había autos incluso de alta gama al valor de los autos importados, de los que se fabricaban acá, del segmento medio, ¿no? Después 2017, que hubo un proceso similar también de un dólar, en ese caso libre, muy bajo, similar al que había en 2013 oficial, también casi 1 millón de autos vendidos, ¿no? Y hoy estamos en un mercado de 550.000 autos. ¿Vos ves
un mercado de cuántos autos para la Argentina, digamos, teniendo en cuenta todas estas proyecciones que haces de la renovación del parque, el crecimiento poblacional. Mira, siendo realistas, ¿no? Y en una Argentina que continúe ordenada y creciendo, pongámosle un ritmo del 3% anual para tampoco pensar en tasas chinas, la Argentina tendría que llegar a ser un mercado de 800.000 unidades. Porque yo te hago los siguientes números. El parque automotor es más o menos 16 millones de vehículos. La antigüedad del parque es entre 15 y 20 millones. Vos necesitarías tener por lo menos 1 millón de autos por año para que el parque no siga envejeciendo más. O sea, lamentablemente ni siquiera con 800.000 autos el parque se empieza a renovar. Continúa disminuyendo la progresión con lo que se va poniendo más obsoleto. Entonces, sin pensar que la Argentina en un periodo de mediano plazo va a poder lograr eso, yo creo que sigue una Argentina una economía que vaya creciendo lentamente, con la macro ordenada, con la inflación en descenso y con el crédito de por medio que es fundamental para la venta de autos, tiene que llegar en un periodo razonable de un par de años a 800.000 unidades. Ahí básicamente lo que decís es certidumbre para el que tiene ahorros, pueda, no sé, sacar los dólares y comprar un auto, pues dice, bueno, esto es así, digamos, no. Y sobre todo el crédito, digamos. Sí, vos lo que te tenés es plan de ahorro. Exactamente, el nivel de actividad para que la persona de alguna manera que tiene ingresos tenga posibilidad de salario real creciendo. Exactamente. Y crédito, que es donde habitualmente en el mundo se compran los autos. Te hago una pregunta sobre el tipo de cambio, porque es una variable que en lo que va del año, en términos reales, frente a la inflación cae. De hecho, todavía está nominalmente abajo del cierre del 25. Sí. Es una variable que seguís, te preocupa y al mismo tiempo, cuando el gobierno dice que aquellos que están especulando con una devaluación, que se olviden, por ejemplo, el ministro Daza, ¿cómo lo ves, el viceministro Daza, ¿no? ¿Cómo lo ves para adelante también? Y si es algo que te preocupa. No, por supuesto que es algo, una de las variables que uno sigue a diario para poder gestionar el día a día y la táctica, pero es una variable que nada cambia o impacta en las decisiones que tomamos de negocio. No vamos a dejar de producir más o menos por el tipo de cambio, no vamos a dejar de introducir un modelo más o menos por el tipo de cambio. Lo que vamos a hacer es, cuando vos tenés el tipo de cambio apreciado, como en algunos momentos ocurre, trabajar tratando de offsetear esa situación con mejoras de reducciones de costos y de productividad que vayas haciendo, y cuando vos tenés una situación de tipo de cambio depreciado, seguramente eso te favorece para el mercado de exportación, y el mercado doméstico tratás de subvencionarlo temporalmente para que el cliente no tenga el impacto de la devaluación, digamos, abruptamente. Vos tenés que gestionar la variable en el día a día, pero te insisto, no cambian absolutamente nada nuestras decisiones más estratégicas. Claro, pero ojo que ahí, ¿qué pasó con los precios de los autos, ¿no? Porque si uno ve el último tiempo, desde de diciembre, noviembre, hasta ponerle marzo, abril, la Argentina tuvo, qué sé yo, en 6 meses 16% de inflación, sí. El dólar incluso para abajo, habías tenido una inflación en dólares general, ¿no? De entre el 16 y 18%, sí. ¿No? Debe haber países en el mundo donde los autos se encarecen 16% en 5 meses. En dólares, ¿no? En dólares estamos viendo. Me imagino que para ustedes me está diciendo que por un puntito están discutiendo a ver la rentabilidad exportando, no sé, a Ecuador o a eso más, o a Chile, me imagino. Chile no sé cuánto suben los autos por año, pero deben subir, no sé, 2-3% por año. Sí, lo que es la inflación en el país. Sí, sí es que suben, digamos, sí. por la entonces, ese tipo de cosas, ¿no genera ruido también? Bueno, nosotros venimos ya hace muchos meses, por ejemplo, sin aumentar los precios, porque obviamente el tipo de cambio, tal cual vos lo manifestabas, te permite claramente sostener esa condición de precio. Ahora, en el mercado de exportación es cierto que la apreciación del tipo de cambio nos obliga a estar trabajando permanentemente en qué tipo de reducción de costos podemos estar haciendo. Pero un ejemplo muy sencillo que venimos trabajando como objetivo para este año. Nosotros, en la eficiencia de la línea de producción nuestra, si nosotros logramos reducir 1 segundo, o mejor dicho, acelerar la línea de producción 1 segundo, nos significa aproximadamente 60 millones de dólares más de facturación de exportación. ¿Sí? ¿Es una metáfora? No, es la realidad. Es la realidad. Si nosotros aceleramos nuestra línea de producción en 1 segundo, o sea, en esto, producimos X cantidad de vehículos más a lo largo del año que podemos exportar, son 60 millones de dólares más de exportación que estamos generando solamente por ese segundo. Impresionante. Entonces, lo que vos me decís es, el tipo de cambio hoy para exportación no nos favorece, es cierto. ¿Y qué tenemos que hacer? Y tratar de ver si podemos acelerar la línea 1,3 segundos en vez de 1.
¿sí? Esa es la manera que tenés que ir Pero manejando eso la cómo se hace, gestión. le decís, che, Pepe, dale un poquito más al que es un robot, pasa por la línea. Bueno, che, Pepe, metele un poquito más a la velocidad de la línea, y parece porque algo nos que es muy ahorramos simple. 60 millones de dólares. No es que nos ahorramos, para ser claro, estamos facturando 60 millones de dólares más con la misma estructura, con los mismos costos Claro, fijos. porque son más autos. Porque son más autos que estás sacando. Te obliga, por supuesto, a revisar los procesos. Hay operaciones donde tenés tiempo para agregar un segundo y hay operaciones que tenés que revisar la ingeniería de ese proceso para ganarle un segundo más de tiempo, ¿sí? Parece simple, pero es extremadamente complejo. Cuando vos ya venís de tener una operación, te diría casi al 100% del óptimo, porque cuando vos tenés mucha grasa, un segundo es muy fácil cortar. Cuando vos tenés que perder el kilo ese final, es lo que más cuesta. Bueno, esas son las tareas que trabajamos habitualmente. Es impresionante. ¿Y eso lo miden ingenieros, los sí. expertos de planta? Sí, haciendo pruebas en la línea, trabajando permanentemente sobre la revisión de esos procesos. Toyota siempre fue visto también como un modelo, ¿no?, local. Esto que vos contás, la verdad no lo conocía, pero en general todos dicen la fabricación, digamos, al estilo Toyota acá, ¿no? Y de hecho, a nivel mundial hay toda una cuestión con el toyotismo, inauguró una época, ¿no? Esto es en 80s, 90s, ¿no? Sí, está lo que se conoce como el sistema de producción Toyota que excede hasta la industria automotriz, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? El just in time. Sí. Bueno. Pero también en términos de involucramiento de los sindicatos y del personal en los objetivos de producción y demás, ¿no? Tengo entendido que, no sé, los sindicalistas, los empleados viajan a Japón, se reúnen. ¿Eso es así? No, es 100% así. Todo lo que te estoy mencionando sería imposible si el ecosistema Toyota, y el ecosistema Toyota nosotros somos una parte de eso, no actúa todos convencidos y alineados de que la productividad es lo que hace que un cliente nos termine eligiendo y lo que nos da trabajo a todos. Y en ese sentido, proveedores, concesionarios, colaboradores de la empresa, el sindicato, hay una comunión única en ese aspecto. Por supuesto se discuten un montón de temas, el concesionario quiere el auto un poco más barato, el proveedor, eso es lógico, el sindicato, las condiciones de trabajo, etcétera, pero siempre en un marco de racionalidad y de entendimiento que hay un bien común que tenemos que proteger entre todos, que es la productividad de lo que estamos fabricando. Ahora, ¿y el argentino qué le agrega, digamos, no? Porque siempre es justamente lo opuesto, digamos, del modelo japonés, ¿no? Donde está todo planificado, todo. El argentino es improvisación, es, no sé, ¿qué es? Bueno, ahí te voy a dar una respuesta que tiene que ver, vos me preguntaste cuándo empecé a trabajar en Toyota, en mi primer año que visito Japón, en el año 96, le hago exactamente una pregunta a un japonés que era, bueno, ¿y por qué la Argentina? Porque de hecho Toyota se instala primero acá en Argentina y después en Brasil, que fabrica el Corolla un par de años más tarde, ¿no? Si bien había una fábrica vieja, muy antigua en Brasil, la fábrica moderna en Brasil se puso en el año 98. Y en ese momento la persona me dijo por dos razones. Una, la situación económica de los años 90 en la Argentina, cosa que eso después no perduró. Eso está la idea que también que Argentina había cambiado. Claro. Y segunda razón era básicamente la calidad de los recursos humanos que había en la Argentina, ¿sí? Que veían un diferencial con respecto a lo que era producir en la región. Y ahí creo que hubo un acierto, porque si bien es cierto que somos a veces poco ordenados y demás, en Toyota lo que hemos logrado es ese factor cultural que te mencionaba hace un rato, ir de alguna manera incorporándolo en toda la gente para entender que si bien somos una empresa que fabrica acá en la Argentina, no dejamos de ser una fábrica japonesa operando en la Argentina y que hay ciertos factores de disciplina, de orden, de productividad que no podemos perder de vista en ningún momento. Y eso se logró incorporando a todos esos miembros del ecosistema, incluyendo al sindicato, proveedores y demás. Y esa es la única forma que vos podés hacer sustentable un proyecto como este, que viene creciendo hace 30 años, más allá de que la Argentina en los últimos 30 años, además está decir, hemos pasado todo tipo de ciclo político y económico. No, es muy interesante lo que contás, porque aparte, bueno, hay toda una visión, digamos, hoy el mundo está globalizado e integrado en las cadenas de producción en todos los sectores. Pues siempre se hablaba del sector automotor, ¿no? El 70% de integración importada, hoy no sé cuánto es si es eso, más, menos, pero en general creo que es así en todo el mundo. Lo mismo de pasar en Europa, lo mismo de pasar en el mundo vos no tenés ningún vehículo que se fabrique todo con partes locales. Claro. Hay tanta transversalidad en los desarrollos industriales que hoy se fabrican con partes de todo el mundo. Sí, lo mismo pasa con el iPhone, lo mismo pasa, digamos, pero la industria automotriz creo que fue una de las primeras que lideró la globalización, ¿no?, de la producción y la integración. Vos contás por otro lado que obviamente la Argentina ha desarrollado todo un parque industrial importante, autopartistas, locales y demás, que es muy importante.
también a futuro, ¿no? Es cierto que según las coyunturas los empresarios, las empresas se adaptan, digamos, ¿no? Acá ha habido brecha de 200%, importación al dólar oficial y sobreprecios muy marcados, digamos, que la gente pagaba porque no había autos, ¿no? Que fue un poco el modelo anterior. Sí, solamente para hacerte una breve aclaración Sí. en este caso, en el caso de Toyota nosotros no hemos permitido sobreprecios de parte de los concesionarios, ¿no? Porque cuando yo te hablo de visión de largo plazo, tiene que ser consistente en todos los aspectos. Había una política de penalización si Nosotros tenemos, claro, si una lista de precios eso, sugeridas donde el concesionario, por supuesto, puede hacer un descuento, alguna atención a un cliente y demás, pero no cobrarle un sobreprecio especulando en el corto plazo con una oportunidad. Es decir, era lo que marcaba la fábrica. Y la red nos ha acompañado, te diría, con vocación y determinación. Y si en tenía esa que línea. esperar el cliente, tenía que Sí, esperar. esperaba y se le respetaba, por supuesto, Sí. el precio que estaba en ese momento, pero nunca cobrando un Bueno, sobreprecio. ahora es al revés. Digamos, hay un stock, hay un precio sugerido por las fábricas y, bueno, se ve una variación de precios muy grande, ¿no? Se ve incluso uno entra, no sé, Mercado Libre o los concesionarios. ¿Vos ves que los precios de los autos pueden seguir bajando? No, yo te decía hace un ratito que veo que los márgenes a los cuales hemos llegado son absolutamente mínimos. Los concesionarios están haciendo un esfuerzo muy grande, cada uno individualmente, por darle su mejor propuesta en términos de precios y de beneficios al cliente, y creo que eso ha llegado ya a algún piso o límite. una meta. Porque Es decir, usan los incentivos que tienen, el margen en la espalda. básicamente el margen comisional que Sí. tienen para tratar de, bueno, trasladarle al cliente lo que sea posible. Se había en algún punto llegado y ha sucedido, ¿no? De concesionarios de distintas marcas que han vendido por debajo del costo. Eso creo que es muy dañino también, porque cuando vos empezás a vender a pérdida, a la larga termina desapareciendo y no hay quien atienda a ese cliente, con lo cual tiene que haber un rango de racionalidad en la competencia y en los descuentos, y creo que el mercado está buscando de alguna manera ese lugar, ese punto de equilibrio. Y creo que también en la lentitud del mercado, cómo está reaccionando, pasa por la expectativa del cliente de entender hasta qué punto los precios se van a estabilizar, y ese es el precio al cual me siento cómodo poder comprar. Es decir, y ahora la apuesta es nivel de actividad, digamos, que se reactive, Sí. lo que hablábamos un poco. Yo creo que sí. Porque si no hay más margen de ajuste Yo no por creo precio. que haya más margen de ajuste por precio. Creo que el cliente va a entender, ya va a tener más claro cuántas marcas hay. Venimos de un momento de ebullición muy grande, apariciones de marcas nuevas, todo. Entonces entender cómo el mercado se estabiliza, cómo los precios se van estabilizando, cómo la mejora del poder adquisitivo va ocurriendo también, porque también es cierto que la estabilidad de precios, si querés, de los autos de los últimos 6, 7 meses, en términos reales, para quien puede, obviamente, le ha mejorado la condición adquisitiva de ese vehículo. Y por otro lado, esperamos que las bajas de las tasas de interés que deberían empezar a ocurrir y que están apareciendo muy lentamente, reactive la venta a crédito. Vos decís que es un buen momento para hoy comprar un auto. Por supuesto, dependiendo de la necesidad que tenga de recambio de la persona del auto, yo no veo que los autos vayan a seguir bajando. Creo que ya la persona tiene una condición bastante clara y estable de, si necesita el auto, poder cambiarlo. Vos sabés que estuvo acá Guillermo Dietri, estuvieron distintos participantes, digamos, del sector automotor, y vos, claro, tenés 30 años en el sector, siempre es el mejor momento para comprar un auto. Nunca plantees, viste, que los autos van a bajar más. Lo que pasa es que antes, porque eso te frena el claro, sector. De hecho, hubo un enojo grande con un participante ahí del sector automotor que en una reunión de la asociación de concesionarios dijo: no, los precios van a bajar más. No, lo que pasa es que venimos de épocas de una Argentina Dijiste eso, donde el consumidor dice: bueno, no, está eso bien, esperamos. Pero antes la Argentina, que era condiciones muy anormales para operar, gente compraba un auto porque se apuraba a comprar un auto como una inversión y por un tema, digamos, de oportunidad financiera más que de la necesidad real de cambiar el auto. Yo estoy convencido, te lo venía diciendo hace un rato, que la Argentina, los argentinos tenemos necesidad de cambiar el auto porque no podemos seguir con un parque de 20 años de antigüedad. Ahora, el momento individual para cada uno sabe cuándo le corresponde. Y si la necesidad la tenés hoy, aprovechala hoy, porque los autos no van a seguir bajando de precio. No, y es un poco también lo que vos contás. Acá me llenaron el chat diciendo también muchos ejemplos, después vamos a comentarlo, del tema de las patentes y los costos de mantenimiento en otras partes del mundo. Que es una locura, digamos, el costo de la patente hoy en la patente, todo, ¿no? El seguro, todo se ha disparado, de mantener un auto, sí. diría desequilibrado con respecto al costo en otro lugar del mundo. Sí, también de
Cargar de el la tanque. depreciación del auto en términos de lo que son las rutas, Claro. Así es. de las reparaciones, de todo, ¿no? Gustavo, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Al La verdad contrario, que, un gusto. Muy interesante, la verdad que muy, muy interesante. Y buenísimo que te pudimos tener acá. A un momento me voy a dar una vuelta ahí por Cuando quieran están invitados por a conocer la planta. Sí. Avísenos con tiempo, porque estamos produciendo 3 turnos, los sábados también, así que no nos quedan mirá, muchas horas durante el día para... Mirá vos. Pero los recibimos cuando Mirá quieran. vos, por ahí algún fin de semana de ¿qué tenés para hacer el fin de semana? El domingo. No, el domingo también. No, el domingo trabajamos haciendo mantenimiento. Pero no produciendo. Claro, Sí, la producción es los hasta el sábado. sábados. Yo cuento siempre que con Benny Kosakov, mi profesor en Economía Industrial en la Facultad de Ciencias Económicas, estuvo el otro día, está en la Ditela hoy, recorrimos varias plantas en su momento y era algo de las mejores cosas que tuve en la Facultad de Ciencias Económicas. Digamos. ¿Vos tuviste oportunidad de visitarse a la planta de Toyota? No, la de Toyota no fui nunca. Te invito a Pero visitarla, que aparte, realmente vale la la de pena. Toyota hace 30 años debe ser completamente distinta a la de hoy, ¿no? Vos pensás que de esa En términos planta... de robots, en términos de Sí, la dinámica, completamente. una cosa De esa planta hoy sale el 5% de la exportación total de la Argentina de todos los rubros, ¿no? Incluyendo el campo, todo, con lo cual realmente es una planta que tiene un nivel de volumen, te diría, global muy importante y bueno, y la contribución para la Argentina muy alta, ¿no? Gustavo, gracias,